Queridos amigos, al iniciar nuestro programa Ñande Yarañe, como siempre elevamos nuestras oraciones al Señor, en primer lugar que nos ilumine, que podamos entender su palabra, que podamos dejarnos guiar principalmente por todo lo que Él nos propone en la Biblia. Es la palabra viva, es la que ilumina nuestros senderos, en primer lugar. Y luego también, queridos hermanos, hagamos una oración por todas las personas que están enfermas a causa del coronavirus, a causa de la pandemia. Recemos por tantas familias que han perdido a sus seres queridos. Es el momento en que tenemos que unirnos como comunidad. Es el momento en que tenemos que rezar unos por los otros y acompañarnos en este camino de dolor. Y al mismo tiempo pidamos que el Señor hoy nos bendiga, bendiga a nuestra familia, bendiga a nuestro país, bendiga sobre todo también a nuestros gobernantes, a las personas que están al frente de nuestras comunidades, de todos los estamentos, un estamento religioso, estamento político, el estamento educacional, el estamento de la justicia, el estamento del trabajo. Hay tantas necesidades, queridos hermanos, en nuestro pueblo, mucha gente que sufre y por lo tanto tenemos que unirnos, abrir los ojos y solamente la palabra de Dios es la que puede abrir los ojos, iluminar nuestra mente y sobre todo cambiarnos, convertirnos. Vamos a decir juntos la oración de la justicia, del amor, del perdón, del trabajo y sobre todo de la fuerza para poder liberarnos de todo mal. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. E iniciamos así, queridos amigos, nuestro programa Ñande Yarañe de todos los días. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y estamos reflexionando sobre la teología de San Mateo. Nosotros estamos ahora en esta partecita en que le definimos así en esta sección la decisión por Jesús. Desde el capítulo 11, versículo 2, hasta el capítulo 16, versículo 20, la decisión por Jesús. Del 1 al 3 era la presentación de nuestro protagonista, es decir, quién es este Jesús, ¿verdad? Esa es la presentación. Luego, desde el 4 en adelante, y sobre todo 5, 6, 7, 8, 9 y 10 también podemos decir, ¿verdad? En que tenemos la misión ya y el envío. Al final de cuentas, este es mi producto. Esto es lo que yo les traigo a ustedes para que ustedes puedan creer. Esto es lo que el cristianismo entonces tiene que asumir, en síntesis, el seguidor de Jesús, ¿verdad? Y esta es la propuesta del Evangelio. Y esto es lo elemental, entonces aquí estábamos con el caracú. Pero después de esta sección, la tercera, es la decisión por Jesús. Desde el 11.2 hasta el 16.20 encontramos que nosotros tenemos que responder a esta propuesta, porque y ahí entra nuestra libertad. Qué interesante, ¿verdad? Y ahora nosotros estamos llegando justamente en este capítulo 13, y con el capítulo 13 lo que nosotros estamos mirando ahora es con respecto a las parábolas que aparecen aquí. Y fíjense lo que nos va diciendo aquí, porque comenzamos primero, eres tú el que ha de venir, ¿verdad? Porque nosotros tenemos que decidirnos. Entonces, por eso que en ese capítulo 11, versículo 2, comienza luego con esa pregunta. La Mesías. Porque si yo me tengo que decidir por vos, ¿verdad? Está bien. Pero
Pero ahora se le pregunta, ¿eres tú entonces? ¿Y cómo le responde Jesús? Y justamente le responde con eso que él había ofrecido, ¿verdad? Y entonces vienen los milagros. Es ahí donde nosotros fuimos viendo estos milagros que van sucediendo, ¿verdad? Pero estos milagros, decíamos nosotros cuando estudiábamos, simplemente nos están enseñando y nos están mostrando que lo que Jesús dice se cumple, se hace. ¿Cómo? Los hechos del reino, los milagros. El capítulo 8 y capítulo 9, entonces se acuerdan que son 3 milagros por 3 secciones de 3 milagros. Es decir, 9 milagros tenemos nosotros ahí. Y es una forma de corroborar. Así como yo hablo, entonces tenemos que entender qué significan los milagros, ¿verdad? ¿Qué significan los milagros en el Evangelio? Significa verdaderamente un corroborar las palabras de Jesús. Que Jesús no viene simplemente aquí a endulzarnos y a hacernos pensar o hacernos creer que va a suceder algo, pero nunca no. Yo ya les adelanto, y entonces por eso es que en el Evangelio de San Mateo se presenta de esta manera y va respondiendo a la propuesta de salvación, a la propuesta como salvación. Y ahora que tenemos que decidirnos, lo primero que hacemos es preguntarnos, pero ¿verdad? Entonces ahí viene la respuesta del Señor y nos va diciendo, bueno, ¿quién es este Jesús que está aquí presente? Y ahora, a través del capítulo 13, nosotros vamos a mirar la presentación de cómo sería, como decir, las consecuencias de estos milagros que al final de cuentas sería nuestra propia conversión. Ese sería el verdadero milagro, la verdadera conversión. Entonces Mateo, en este capítulo 13, lo que está haciendo es decir, como en todo su evangelio dice, él como un escriba que es bien versado en los asuntos del reino de los cielos, dice, sabe unir lo viejo y lo nuevo. Sabe unir, nos dice aquí el autor sagrado, ¿verdad? Sabe unir lo viejo y lo nuevo. Y eso encontramos nosotros, ¿verdad? Encontramos en el capítulo 13, 51, 52. Vamos a mirar un poco cómo dice el hecho de saber unir lo viejo y lo nuevo. ¿Verdad? Si Mateo le está escribiendo a una comunidad cristiana que proviene del judaísmo, a una comunidad cristiana que conoce muy bien la Torá, a una comunidad cristiana que conoce muy bien entonces el proceso que Dios está haciendo con su pueblo, cuál es su promesa, y por eso cuando concluye este capítulo 13 nos dice, ¿comprendieron todo esto? O por ¿comprendieron todo esto? Pon en boca de Jesús las parábolas, ¿entendéis? A través, ¿verdad?, de estas parábolas, lo del reino, que significa sacar lo viejo o sacar lo nuevo. Y justamente le va a decir, sí, le respondieron. Entonces agregó, todo escriba, convertido en discípulo del reino de los cielos. Convertido. ¿Se da cuenta entonces que le está jugando aquí directamente a ese discípulo que está viniendo del judaísmo, a ese discípulo que está con la Torá, que conoce muy bien la Torá, porque Mateo conoce muy bien, como todos los seguidores, los discípulos de Jesús que provienen del judaísmo, porque aquí no hay una religión nueva. Jesús cuando hubo y religión cajú. Jesús lo que trae es la continuidad, y Mateo después va a insistir mucho. Yo no vine a abolir nada de la ley que yo indejé, porque le quiere dar a entender que aquí está el cumplimiento, en todo caso, de eso que Dios siempre había prometido. Qué lindo que es entonces cuando entendemos esto, ¿verdad? Cuando entendemos lo profundo. Entonces por eso dice, todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Saca de sus reservas, de lo profundo, de lo que conoce, de su propia vida, que está encaminada, entonces la propia vida del discípulo que está encaminada hacia Dios ciertamente,
con las dicas, o sea, con las enseñanzas del Antiguo Testamento, de la Torá, del Tanakh, entonces que está encaminado hacia el cumplimiento. ¿Y dónde Mateo lo va a encontrar? ¿Y qué es lo que Mateo le va a presentar entonces como cumplimiento? La persona de Jesús. Y ahí entonces está lo nuevo. Y eso es lo que nos está diciendo, ¿verdad? Como todo escriba que es convertido en discípulo del reino, es capaz de sacar de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Sabe que Jesús entonces habló en parábolas, esto es San Mateo, lo sabe muy bien, de acuerdo con la vieja tradición de la Escritura, y dice de esta manera: todo esto lo decía Jesús a la muchedumbre por medio de parábolas, y no les hablaba sin parábolas para que se cumpliera lo anunciado por el profeta. Entonces él también es muy inteligente, Mateo, y entonces vuelve a tomar la misma palabra de Dios, lo vuelve a hacer propio para sí mismo, y entonces ahora dice: hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Qué lindo entonces esto, queridos hermanos, qué lindo es cuando nosotros, ¿verdad?, estamos entendiendo también lo que el autor sagrado está queriéndonos transmitir, porque él vive profundamente el Antiguo Testamento, vive profundamente la Torá, Nevi'im y Ketuvim, Tanakh, eso es, ¿verdad?, en hebreo. Y eso es entonces lo que ahora nos está diciendo. El discípulo del Señor, el seguidor del Nuevo Testamento, es capaz de entender estos dos elementos, Nuevo y Antiguo Testamento. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañé, Nuevo Testamento. Además de las crisis sanitaria y económica que golpean al mundo, hay otra crisis que afecta a las instituciones, ya sean sociales, económicas, religiosas o políticas. Es una crisis de confianza. La crisis de confianza actual afecta a todas las instituciones. Por ejemplo, los líderes políticos, solamente confía en ellos el 41% de la población. En los periodistas el 45%, en los empresarios el 48%, es decir, menos de la mitad de la población confía en los líderes que dirigen algunas de las instituciones que han sido la espina dorsal de la sociedad durante muchos años. En el caso de los líderes religiosos, ese dato se sitúa en el 42%. También tenemos este problema de confianza en la Iglesia, porque hay una caída, ¿no?, de la práctica religiosa, que no es solo tanto atribuible pues, a que la secularización, sino que también es que la Iglesia, que está llamada a ser una autoridad moral, pues la gente ve que no, que damos mal ejemplo. Entonces eso está llevando precisamente a que la confianza en los líderes de la Iglesia baje, ¿no? Ante este escenario, la Pontificia Universidad de la Santa Cruz está lanzando una serie de seminarios online, especialmente dirigidos a comunicadores. El objetivo es ofrecer herramientas para ayudar a las instituciones a superar lo que consideran una cultura de la sospecha que domina a la sociedad actual. Esta cultura de la sospecha se ha formado por tres motivos diferentes. Por la falta de coherencia entre los valores que predican estas personas y sus vidas. En segundo lugar, por la incapacidad, porque a veces han demostrado que no saben hacer su trabajo y no saben servir a las personas. Y en tercer lugar, porque han demostrado no querer el bien de las personas. El profesor Juan Narbona ofrece 4 consejos para que las instituciones inspiren confianza. La primera es establecer objetivos claros, ya que la gente está más dispuesta a confiar en alguien que sabe a dónde va. El segundo es utilizar acciones cuando las palabras no son suficientes. El tercero es aprender a pedir perdón por los errores cometidos. Y el cuarto es aumentar la transparencia.
Los encuentros son en inglés, español e italiano. Se dividen en 3 secciones: confianza, identidad, gestión de la vulnerabilidad y recuperación de la confianza. En la primera sesión participaron más de 500 personas de 55 países. Una señal prometedora para que las instituciones inspiren y mantengan la confianza, un don que cuesta ganar y que se destruye con facilidad. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos de Ñande Yarañe, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañe. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. En este momento a solas contigo, Señor, no puedo decir que te amo sin pedir perdón. Y sé que no puedo mentirte a ti, mi Jesús. Tú sabes que no he perdonado, que sin razón he juzgado y maltratado a mi hermano. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí
ten compasión. En intimidad junto a ti me di cuenta, Señor, que no soy digno de tu amor porque soy pecador. Y cómo olvidar las heridas que te hice, Jesús, si por mi culpa te azotaron, con espinas te coronaron, te crucificaron. Yo te he fallado. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión. Rendido vengo a tus pies, a entregarte mi pequeñez. Con tu gracia y amor límpiame, oh Jesús, sálvame. Rendido te pido perdón, me reconozco pecador. Mi vida te entrego, Señor, de mí ten compasión, de mí ten compasión. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos estudiando la teología de San Mateo. Y aquí nosotros decíamos que al estudiar el discurso de las parábolas, el autor sagrado va de acuerdo a la vieja tradición de la Escritura. Esa vieja tradición de la Escritura nos envía, ¿verdad?, al profeta, al Salmo 78. En el Salmo 78, versículo 2, encontramos: hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Se dan cuenta que el autor sagrado, es decir, San Mateo, hoy página del Antiguo Testamento. El cristianismo no es una religión inventada, una cosa nueva que viene de Júpiter o no sé de qué parte del planeta. Incluso hay una secta, un movimiento. Dice que Jesús es extraterrestre en Daye, que viene de otro planeta. Imagínense, o sea, un día no entendí que iba a la Biblia. Absolutamente no saben lo que están diciendo, ¿verdad? O sea, por leer así, porque ellos pues leen así literalmente y bueno, y cómo les parece una cosa que, pucha, dentro del lenguaje, si uno no entiende el lenguaje, entonces puede entender cualquier cosa, ¿verdad? Puede entender cualquier cosa. Y eso es lo que esa secta entiende, ¿verdad? Que representan a Jesús como un extraterrestre. Que es un extraterrestre, que Jesús vino luego de no sé dónde, que Jesús es y aquí. Vea, no entiende yo hoy. No entiende lo que significa ni la palabra encarnación, o no sabe lo que quiere decir, ¿verdad? No sabe lo que quiere decir. No sabe lo que quiere decir historia de salvación. No sabe lo que quiere decir historia de salvación. Y claro, si vos no entendés esas cosas, evidentemente que cuando tomás así, no sé, que hizo un milagro, pensás así de forma literal, ¿verdad? La boda de Caná, Jesús que camina sobre el agua. Y claro, un miango me llama hoy la atención a mañana, pero ¿cuál es el extraterrestre? Hoy no entendemos que ese es un lenguaje, ¿verdad? Es un lenguaje que se nos está presentando y se nos está diciendo con el lenguaje teológico otra cosa, ¿verdad? Como mensaje. Bueno, eso es importante que nosotros de a poquito vayamos reflexionando. Y entonces cuando todas estas sectas que te vienen encima y te dicen cualquier cosa, ¿verdad? Entonces por lo menos uno sabe y bueno, listo, muchas gracias, hasta luego.
En todo caso, ¿verdad? Pero de balde vas a pelearte o vas a discutir, ¿verdad? Con gente que no sabe, porque eso te vuelve fanático. Cuando pensás que sabes y no sabes, y entonces te vuelves fanático. Ay, yo, pues, no, hombre. Como si fuese, ¿verdad?, que tener lo último, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir un poquitito, ¿verdad?, de cómo continúa. Aquí hay una tradición, pero concretamente así y directamente, ¿verdad?, de la tradición bíblica. Aquí acabamos de escuchar de este salmo, decíamos el Salmo 78, versículo 2, que dice directamente: hablaré en parábolas, anunciaré cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Es la forma de decir, es un lenguaje, ¿verdad?, que se está realizando entonces en la persona de Jesús. Pero igualmente sabe que el lenguaje de ese anuncio de Jesús es un enigma para aquellos que se cierran. Ahí está, es un enigma para aquellos que se cierran. Es decir, cuando nosotros queremos entender simplemente cómo elementos milagreros, milagrosos, que vienen desde afuera, donde no tiene nada que ver con la historia del hombre en síntesis, como una cuestión mágica, evidentemente que uno se cierra al verdadero lenguaje evangélico. Entonces, no hay un verdadero esfuerzo y una verdadera lucha de parte del hombre como tal o de la comunidad. ¿Por qué? Y porque, claro, si yo estoy esperando una cosa mágica, ¿qué es lo que estoy esperando? Estoy esperando que Dios o un extraterrestre, como dicen aquellos, ¿verdad?, de esa secta, realice algo en mí para cambiarme a mí. Pero yo estoy aquí pasivo. ¿Qué vacío? A él ya pongan la milagro, llega a cambiar. Y eso entonces no es evangélico. Eso no es evangelio. Absolutamente no es Biblia. Porque la Biblia te dice que Dios justamente entra a nuestra historia, se hace hombre igual a nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cambiar, para demostrarnos y decirnos: bueno, mira, mi hijo, yo me pongo a tu lado, camino contigo, para que vos hagas ese esfuerzo, porque en deco eguere copaitema, y que tu anguaya la ¿entendiste? Eso es lo que te está queriendo decir. Eso es el significado teológico profundo de la encarnación, diciéndolo en palabras sencillas, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir encarnación. Y bueno, y por eso justamente aquellos que no quieren entender, por eso Jesús dice: el que pueda entender, que entienda, el que pueda entender. Porque muchos no pueden o no quieren o se cierran, ¿verdad?, a esa gracia de Dios. Por lo tanto, necesita explicación, la explicación que se conoce solo al aceptar su iglesia, en duda. Al aceptar su iglesia, solo ahí uno va a entender. Porque si no, si cada uno va a hacer lo suyo, cada uno va a hacer su iglesia, cada uno va a inventar su secta, evidentemente, que es imposible. Porque cada uno dice una u otra cosa. Y sin embargo, no es así, ¿verdad? La Biblia es única, tiene un mensaje único, y ese mensaje es el que nosotros tenemos que descifrarlo, saberlo, y lo más importante, ¿saben qué? Llevarlo a la práctica. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía por nuestro canal de YouTube Ñande Yarañé. Les esperamos a todos. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañé. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo, tu madre nos guía, nos lleva hacia ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Eres santo, eres bueno, cielo y tierra cantan una alabanza a ti. Desde siempre, para siempre, tu presencia es real. Por los siglos de los siglos, tú me acompañarás. Derrama tu gracia sobre tu pueblo, tu madre nos guía, nos lleva hacia ti.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando desde el libro de San Mateo, esta teología maravillosa, esta teología muy hermosa que nos trae el autor sagrado. Vamos a mirar un poco lo que estábamos diciendo sobre las parábolas, ¿verdad? Las parábolas que se nos traen aquí a colación. Decíamos también que es como aquel escriba, ¿verdad? El escriba, esto es lo interesante cuando lo presenta. Todo escriba convertido en discípulo del reino de los cielos, entonces se parece a un dueño de casa que saca de sus reservas lo nuevo y lo viejo. Bueno, las parábolas, queridos amigos, reflejan el valor del reino. Vamos a entender un poco de esto ahora. Las parábolas, es decir, estas narraciones que nos trae Jesús, que nos va contando, están reflejando el valor del reino, de ese reino que es pequeño y no se ve. Un reino de Dios es pequeño y no se ve. ¿Se dan cuenta entonces? Que va totalmente como... Por eso yo le estoy diciendo, a pesar de que muchos dicen, oye, pero más protestantes que la Biblia, porque leen, memorizan y repiten así, ¿verdad? Estilo lorito. Y sin embargo, ¿saben qué? Yo les puedo decir que no. No. ¿Por qué? Porque ese reino es pequeño y no se ve. ¿Qué significa eso? Quiere decir, querido amigo, que el reino de Dios se va construyendo de acuerdo a la conciencia que nosotros vamos tomando y al esfuerzo que nosotros vamos haciendo. Por eso es que Santiago después dice, muéstrame tu fe sin obras, que yo te voy a mostrar mi fe a través de mis obras. Porque si nosotros no entendemos esto, ese reino que es pequeño y no se ve, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando una secta viene y te dice, usted va a recibir el milagro de Jesús, aquí ya está escrito el milagro de Jesús, y Jesús que hace y Dios que hace? Ese quiere decir que no entiende la Biblia. Esa es una herejía. Esa es una herejía. Porque justamente cuando Jesús está diciendo que cada uno tome su cruz y me siga, que cada uno tiene que poner su esfuerzo, su lucha, su empeño para cambiar el mundo, que la misma Biblia, el Génesis, te dice capítulo 2, ¿verdad? Versículo 2, que Dios se fue y descansó. ¿Viste que son géneros literarios? Eso quiere decir que Dios pone en manos nuestras, en manos del hombre. Pone entonces la construcción del reino, la construcción del mundo. Si yo soy, no sé, un presidente de la República, o soy un ministro, o soy un papá, o soy un país, o soy lo que sea, y no hago lo que tengo que hacer, evidentemente que nadie va a venir a hacer por mí lo que yo tendría que haber hecho. Si el presidente no se pone las pilas, el Paraguay no va a cambiar. Si el ministro solo busca a ver en qué puede engañar y forrarse de plata, el Paraguay no va a cambiar, va a seguir siempre corrupto, ¿entendiste? Eso quiere decir, pero así directamente y concretamente. Entonces ya llega esa peana, ya llega esa cuana, ya porque si no, siempre seguiremos en lo mismo. Por eso dice, ese reino que es pequeño y no se ve. Cada uno tiene que hacer lo suyo. Y por eso después está apuntando también a la comunidad. ¿Por qué te parece que se apunta a la comunidad? Y se apunta a la comunidad porque todos tenemos que ayudarnos. Todos tenemos que dar ese granito de arena en la construcción del reino, por una parte. Pero cuando estamos hablando también de ayudarnos, significa que cada uno de nosotros tiene que también ser como ese contralor, ¿verdad? Y ayudar a su hermano que haga bien las cosas que tiene que hacer. Bueno, y así entonces te presenta aquí. Es pequeño como el grano de mostaza, ¿viste? Pequeñito como el grano de mostaza. Ahí. Pero sin embargo, eso pequeño que vos estás haciendo, eso sin embargo después crece. Pero para eso tenés que esforzarse, para eso tenés que hacerlo. Pero el reino crece, viene pronto a ser un árbol decisivo en el que pueden cobijarse los humanos. Vamos a mirar un poco el 13, 31, 32. También les propuso esta parábola a Jesús. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas y se convierte en un arbusto
de tal manera que los pájaros del cielo van a cobijarse en sus ramas. Pero realmente yo tuve la dicha, porque viví 10 años en Tierra Santa, 10 años yo estuve en Jerusalén, 10 años, ahí usted te digo que tal ocurre. Y ahí nosotros recorríamos y teníamos un profesor de arqueología, ¿verdad? Y de topografía y bueno, todo lo que es la parte orográfica también. Y cuando recorríamos por esos lugares, recuerdo caminando por el valle Ginón se llama, que está ahí alrededor, ahí abajo nomás saliendo los muros de Jerusalén, o la famosa Gehenna, ¿verdad? Ahí, Gehenna era el lugar, Gehenna era el lugar, Cateura ya es ahí, el basural, eso era, y donde había fuego eterno, perpetuo, decían, de Corea, lo invitando te iba a la Gehenna, ¿verdad? Gehenna, el Ginón, el valle Ginón, era el lugar así como Cateura, pero que había fuego, todo el tiempo, pues la gente iba y tiraba su basura ahí. Bueno, ahí nosotros caminando actualmente, lindo, ahí ese lugar todo empastado, no es como antes, en tiempos de Jesús, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, encontramos en nuestro caminar, así como un yuyo, por decir así, la famosa mostaza, esto, como un grano, dice, de mostaza. Y ahí entonces nosotros agarrábamos la semillita, realmente, mira qué visión y qué comparación hacía Jesús a llevan, inteligente como Caraíba, porque por la pinta ellos caminaban por ahí, ¿verdad? Y entonces Jesús así, entre conversación y conversación, entonces se agarra, toca, o menguillo, lo que sea, ¿verdad? Pero mañana la semillita ahí, después dice, bueno, el reino de Dios es como esta semillita, pe mañana, pe poco mí, cada uno agarraba una semillita, miraba y decía, así es, la bella, mi chetépico, vea, mi chetépico. Y sin embargo dice, mira un poco, y ahí le muestra, mira un poco, ahora son arbustos, hubo cañí, hubo cañí, la hispera, etcétera, etcétera, viene y hace su nido. Y cierto, así como un arbustito. Qué espectacular, ¿verdad? Pero no se queda entonces simplemente en esa imagen, sino que la imagen le sirve para dar el trampolín más importante y transmitir su mensaje. Entonces, cuando te está diciendo, también les propuso otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que un hombre sembró en su campo. En realidad, esta es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece es la más grande de las hortalizas. O sea, el reino de Dios es así. Aunque sin embargo, podemos hacer grandes cosas. Podemos ser pequeñitos, pero sin embargo la fuerza que está oculta en esa semillita es enorme. ¿Entiendes? Y eso es lo que Jesús está queriendo transmitir a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que estamos leyendo y que estamos procurando entender. No hay que desanimarse. A pesar de ser pequeños, Dios obra maravillas. Volvemos enseguida con más de Yarañé Nuevo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañé, todos los lunes, martes, miércoles, jueves y viernes desde las 20 y 30 horas estamos con los cursos bíblicos que ofrece Ñande Yarañé. Procuremos conocer siempre más y más la palabra de Dios, que pueda iluminar nuestra mente, iluminar nuestros senderos y ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. Más informes para poder hacer con nosotros este curso bíblico al celular 0981 50 50 36. Que el Señor Jesús les bendiga a todos y que siga iluminando nuestros senderos. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañé ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen
y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Luz que ilumina nuestros senderos. La lámpara que verdaderamente nos va mostrando nuestro camino. Esa pealle papeñanderape, moto pañandella javaena, jambaisha papeñandeyara, hoy pota, ñandeye ya popeñanderecowe, ñanderecovewi, tetecowe pona. Hoy leemos Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 15, del 7 al 21. Decidieron de la asamblea. Entonces, ¿qué es lo que decidieron aquí en esta asamblea? Va a ser una decisión con respecto a los problemas y a las dificultades que nosotros podemos encontrar en nuestra vida. Luego de una agitada discusión, se levantó Pedro y les dijo: hermanos, ustedes saben que desde el principio me eligió Dios entre ustedes, para que por mi medio los paganos escucharan la buena noticia y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Él no hizo ninguna distinción entre unos y otros y los purificó por medio de la fe. ¿Por qué ahora ustedes tientan a Dios imponiendo al cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos sido capaces de soportar? Es la reflexión que nos va a hacer entender ante una pregunta retórica, porque por anduña de la respuesta. Esa respuesta está en nosotros y nos dice: ¿por qué ustedes van a ser intransigentes? ¿Por qué ustedes van a imponer estas obligaciones que dice que ni nuestros padres pudieron hacerlo? Nuestros padres no lo pudieron llevar adelante. ¿Por qué este yugo tan pesado ustedes quieren imponer ahora a los paganos que incluso ni conocían el Antiguo Testamento ni las promesas del Señor? Y sin embargo ustedes le quieren imponer reglas como ese yugo sobre el cuello que ni nuestros padres lo llevaron. Entonces, queridos hermanos, es buena oportunidad para que nosotros reflexionemos y digamos: bueno, la salvación es una salvación que proviene de Dios, pero en la caridad, en el amor, en el acompañamiento y sobre todo ayudando a las personas y no al contrario, poniéndole encima más cruces, más cargas, más yugo.
Que la palabra de Dios entonces nos ilumine y nos ayude también a nosotros a ser misericordiosos y ayudar a todos a salir de cualquier situación de pecado. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando desde el libro de San Mateo, la teología que nos presenta aquí desde este libro tan lindo y tan interesante, ¿verdad? Estábamos leyendo recién nosotros sobre esta parábola de el grano de mostaza. Mi chiquitito, pequeño. Pero sin embargo dice que ahí, teniendo esa semillita, después cuando cae, crece, ¿verdad? Explota verdaderamente. Y eso significa, entonces, queridos amigos, queridos hermanos, que esa explosión, por decirlo de una manera, es la fuerza del reino, es la fuerza de Dios, nuestra pequeñez. Y fíjense que eso se manifiesta también después en otros evangelios. Muchos mensajes tenemos con respecto a esto. ¿Se acuerdan cuando la Virgen María también dice, porque Dios miró la humildad de su sierva, pero sin embargo desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada? Entonces, se dan cuenta que es importante conocer y tener una visión general de lo que significa verdaderamente el Evangelio, de lo que significa verdaderamente estudiar la Biblia. ¿Saben por qué? Porque cuando no sabemos la Biblia, cuando no sabemos interpretarla, decimos cualquier cosa. Los protestantes, por ejemplo, ¿qué dicen? De la Virgen no quieren saber nada. Hablando de Shaina, no saben ni el cántico, que es todo el cántico del Antiguo Testamento, que el autor sagrado está poniendo y haciendo una síntesis en ese cántico, ¿verdad? Del Magnífica de María. Hay que leer un poquitito. Y entonces, ¿cómo es? Se dan cuenta un fanatismo cuando hay una ignorancia total, ¿verdad? Cuando uno no entiende lo que está leyendo también. ¿Se acuerdan aquel eunuco que iba, dice, en su carroza y Felipe, después al final de cuentas, empujado, dice, por el Espíritu y acompaña? Y en un momento le dice, ¿qué estás leyendo? Le dice. Y estaba leyendo al profeta Isaías. ¿Y entiendes lo que lees? Y aquí está la sinceridad, ¿verdad?, de esta persona, de este eunuco, porque le dice, si nadie me está explicando y nadie me está enseñando. Y entonces, para entender un lenguaje simbólico tan profundo, tan difícil como es la Biblia, entonces no podemos, queridos amigos, agarrar nomás y la Biblia, y ya poner de curso serio y con gente, por lo menos, con un poco de estudio serio, ¿verdad? Y no porque dice, pero hoy puedo formar porque o memoriza, interpea, pea, o repetir. Esa una poesía vos voy a aprender. Martín Fierro y que tú vas a aprenderla de memoria. Recitar yo. Pero aquí la Biblia no es cuestión de aprender como el Martín Fierro, ¿verdad? Es interesante si aprendes, ¿verdad? Y conoces las frases, pero tenés que ir después de eso a lo esencial y fundamental. Por eso que el estudio bíblico siempre exige profundamente el estudio con las otras, ¿verdad?, ciencias que se dice ahí, ciencias auxiliares, y son varias, la mayor cantidad de ciencias auxiliares para poder conocer y entender el mensaje. Bueno, vamos a seguir un poquitito más de lo que viene justamente con este capítulo 13, del 31 al 32, estábamos hablando nosotros de el grano de mostaza. Se halla dentro de nosotros. Esta fuerza, entonces, viene a ser como un fermento, ¿verdad? Chiquitito, pero tiene ahí está todo. En su ADN ya es ¿verdad? En esa parte genética, pequeñita, Andrés Shaino, pero ahí, sin embargo, está toda una explosión. Ahí tenés la bomba atómica, tenés ahí, ¿verdad? De la explosión del reino de Dios. Lo transforma todo. Entonces, por eso decía justamente en el 33, después les dijo esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un poco de levadura que una mujer mezcla con gran cantidad de harina hasta que fermenta toda la masa. Entonces, queridos amigos,
Queridos hermanos, esto es esencial y es fundamental, ¿verdad? Para nosotros, para entenderlo desde aquí. Fermenta toda la masa. El reino es fuerte, pero nunca viene solo por sí mismo. Exige decisión de nuestra parte. Es como perla, un gran tesoro que se ofrece y que nosotros encontramos. Al comprarla es necesario darlo todo, vender lo que tenemos, arriesgarnos. Vamos a mirar un poco entonces, eso nos viene desde el 44. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Un hombre lo encuentra, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todo lo que posee y compra el campo. Ahí está. Pero entonces es un riesgo total, ¿se dan cuenta? Porque yo tengo que arriesgarme. Encontré, ciertamente, un tesoro escondido en un campo. Encontrar el reino de Dios, entender la propuesta de Jesús, es encontrar el tesoro máximo, ¿verdad?, en tu vida. Pero vos tenés que comprenderlo, tenés que entenderlo. Y entonces, este hombre que lo encuentra, después dice, lo vuelve a esconder, de cierta manera. Una vez que lo esconde, lleno de alegría, el tipo va, arriesga, vende todo lo que posee y luego va a comprar ese campo. Entonces, en la medida en que nosotros comprendemos que la palabra de Dios nos está exigiendo una decisión, porque aquí está la decisión. ¿Cuál va a ser tu decisión? Y tu decisión va a ser justamente ese, entre comillas, vender todo, despojarte de todo. ¿Pero por qué lo haces eso? Porque sabes que ahí un poco más allá estás encontrando algo que vale la pena. Ahí vos estás encontrando algo que tiene entonces un valor máximo y excelente, que está por encima, ¿verdad?, de todo lo que vos estás dejando, de todo lo que vos te estás desposeyendo, pero para poseer ese tesoro verdadero. Y entonces por eso dice, al comprarla es necesario darlo todo. Al comprarlo es necesario darlo todo. ¿Por qué? Porque la llena vende y otro, entonces diga tu mamá, yo voy a ver. Ella va a allá arriesgata, mande. Pero yo sé que ahí está el tesoro. Encontré ese tesoro escondido, lo he escondido ahí. Ahora entonces voy, dale, fuerza. Es entonces una opción. Nosotros estamos en este capítulo 13, a través de las parábolas, que nos está mostrando que el hombre tiene que decidirse. Estamos en toda esta sección de la decisión por Jesús, que va hasta el capítulo 16-20. Ahora estamos en el capítulo 13. Y a través de la parábola nos está diciendo, parabólicamente, ella sigue. La huereco ande upea, entonces huirore y etejina veñan de yarare no debe. Frente al reino de Dios, la ande huereco hablando galimba de vena. Entonces yo me arriesgo y digo, bueno, voy a vender todo. Voy a hacer eso y me voy a comprar esto, porque yo quiero hacerlo y quiero conseguirlo. Bueno, y entonces así, este es el reino, ¿verdad? El reino que es fuerte, pero nunca viene solo. Siempre exige de nuestra parte una decisión. Es esa perla, un gran tesoro que se ofrece y que nosotros lo encontramos. Entonces, queridos amigos, vamos a seguir reflexionando. Este capítulo me parece excepcional, el capítulo 13, porque nos está mostrando y nos está hablando de lo que el Señor nos ofrece. Pero ahora nos está tirando desde otra manera. Nos está tirando para que nosotros podamos decidirnos. Y entonces nos dice, bueno, pero te voy a decir nomás otra vez, que el reino de Dios tiene una fuerza, tiene una poder, es un tesoro, es lo máximo. Pero donde ella decía, y entonces te compara, ¿es como esto o esto? ¿Por cuál te decidís? ¿Qué querés hacer? Y eso va a depender de nosotros. Como siempre, Dios respeta nuestra libertad, pero nos pone enfrente todas las posibilidades lindas para que nosotros optemos. Nos despedimos por el día de hoy y como siempre con la bendición de Dios que nos ama tanto y nos regala sus dones. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos amigos, con más de Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.
Música